Pues así. entonces me pongo en tu altura, mira. No tengo complejo de... Bueno, No, si no, sé por que eso. soy de 1,50 m y pocos, No así bajamos que esto. me da igual. Y además es horrible, porque yo Mira, antes mira, medí así. 1,55 y en la densitometría última que me he hecho me dice, usted de 1,55 nada. Digo, ¿y entonces qué me estoy quedando? Dice, pues 1,53, 1,52, pues claro, te disminuye la columna. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sexta edición del Salón del Siempre Misterio me pasa. en el marco del 15º Festival de Cultura Alternativa Sui Generis Madrid. Solo recordarles que Sui Generis Madrid es un evento patrocinado por la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, la Dirección del Libro de la Comunidad de Madrid, del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y los espacios que nos apoyan, como en este caso la Biblioteca Eugenio Trina. Bueno, yo creo que estos personajes que están aquí no necesitan presentación, pero yo los voy a presentar. Bueno, nuestro coordinador del Salón del Misterio, el investigador Aldo Linares, la licenciada en Ciencias de la Información, somos colegas, que lo sepan. Sol Blanco Soler, el investigador Carlos Largo y el músico e instrumentista Luis Antonio Muñoz. Yo no me voy a extender para que ellos tomen la palabra. Bienvenidos. Muchas Y bienvenida. gracias. Muchas gracias. Bueno, Sí. gracias por estar aquí, gracias porque una mañana del sábado pues, nos deis vuestra confianza, vuestro interés y sobre todo gracias por apoyar este tipo de actividades que son cultura. Es importantísimo el hecho de pensar que el misterio, que lo oculto, que lo que es parte tan intrínseca de lo que somos, pues es cultura, que no es simplemente folclore malentendido, sino que es movimiento, que es actitud, que es pensamiento, que es análisis y que sobre todo es proyección. Cuando el año pasado me comentaron de moderar y organizar el Salón del Misterio, para mí fue fantástico porque todo lo que hace esa Biblia y lo que hace Sui Generis es calidad, pero sobre todo es proyección y sobre todo es un sentido muy abierto de transmitir la información al conocimiento y eso es necesario en los tiempos que corren y sobre todo teniendo en cuenta que estoy seguro que tanto vosotras como vosotros pues tenemos junto con nosotros tenemos lo mismo que es esa búsqueda, esa curiosidad. Y esa curiosidad es lo que lleva a organizar este tipo de eventos que recomiendo todo lo que hace Sui Generis y Saliera lo recomiendo realmente porque es que además se nutre de gente que tiene mucho que aportar, pero que tiene que aportar de la mejor manera, que es con discreción, con sentido común y con imaginación. Eso es fantástico, es muy bonito. Dicho esto, para mí es muy importante que este año el Salón pues, dé un giro dentro de todos estos temas, pero que dé un giro más cercano, más de acercarlo a vosotras y a vosotros, pero desde el punto de vista de personas que lo viven, no de observadores, sino simplemente de gente como nosotros que lo vive y que de una forma u otra ha tenido el acceso a ese gran misterio que es la vida, a ese gran misterio que va por la parapsicología, que va por lo más heterodoxo, que va por lo oculto, lo enigmático, pero que lo vive, lo ha vivido y que de todo esto nos va a traer un poco el hecho de compartir un buen lapso de experiencias, de reflexiones, de ideas y también de observación, pero también un lapso de comunicación con vosotros y vosotros porque es importante. Hablar de la cultura del misterio es algo especial porque la cultura que es sino la cultura de lo oculto. Es un término, mejor dicho, que nuestro querido Javier Sierra, buen amigo de todos y que le conocéis seguramente de sobra, pues ha acuñado para promover un poco esa apertura a la que me refiero, ese sentido cultural de lo que aparentemente se escapa de las barreras de lo ortodoxo. Fijaros, no es algo que sea una invención nuestra, no es algo que sea una cosa de ahora, es algo que lleva mucho tiempo. Esto que estáis viendo es un mundo de Ángeles Santos, una pintora, que fijaros cómo refleja la cosmogonía de donde estamos. Un planeta redondo que, sin embargo, en su imagen no es tal, es como un cubo donde ocurren muchas cosas, donde hay símbolos que llenan todo, donde las personas que están allí viven muchas circunstancias y muchas situaciones, y donde todo esto se extrapola a algo mucho mayor, donde los símbolos hablan por sí solos, donde la escalera simboliza muchas cosas, están las estrellas, están las nubes, está el sol, donde todo entronca con el pasado más remoto de nosotros mismos. En la noche de los tiempos,
El observar al fuego, el observar al sol, el observar las estrellas simbolizaba divinidad, simbolizaba también otras cosas, la pureza, la redención, la trascendencia, pero también a día de hoy, a nosotros, nos sigue simbolizando algo. ¿Quién no siente algo peculiar y extraño cuando mira las estrellas? ¿Quién no siente algo desconcertante cuando mira en la luna las siluetas que tiene ahí? ¿Quién no siente eso? O sea, seguimos sintiendo eso porque es parte intrínseca de lo que somos. No somos tan distintos a las personas que vivían en las cavernas, y siempre lo digo y lo diré. Vivían en sus cavernas y se alumbraban con antorchas. Nosotros ahora estamos en cavernas modernas y nos alumbramos con este tipo de antorchas. Pero es lo mismo, es lo mismo. Nosotros en aquella época se quedaban maravillados viendo su sombra en la piedra, pero es que nosotros muchas veces nos quedamos igual de maravillados cuando vemos nuestra sombra al caminar. ¿Y quién nos ha preguntado cuando ve su sombra al caminar, qué es esto? ¿Sabéis algo? En el mundo de todo lo heterodoxo, del misterio, de lo cultural, preguntarse cosas así es lo más usual, porque podemos preguntarnos y hablar, por ejemplo, de fantasmas y decir, un fantasma, ¿qué es un fantasma? Y a veces lo más cercano, en mi caso, por lo que a mí me toca, pues me hace pensar en, wow, si veo mi sombra, es como un paralelismo, ver esa sombra que se va moviendo por ahí. Y nacen las preguntas. Y nacen las preguntas y se extrapolan a todos los campos, a la sociología, al arte, a la investigación, a la medicina, aunque mucha gente diga que no, por supuesto, a la ciencia, por supuesto, y está ahí a la filosofía, a la antropología, está ahí. Y esto no es otra cosa que una demostración de que vive en nosotros, de que el misterio está vivo en nosotros, de que lo heterodoxo es parte de nosotros. Y por eso, antes de empezar, porque lo que va a hacer este salón es primero un acercamiento de algunas cositas, luego yo haré preguntas, que no les he dicho ningún tipo de preguntas, y los parámetros que les he dado han sido mínimos. No les he dicho vamos a hablar de esto, de esto, de esto. ¿Por qué? Porque creo que lo bonito de este tipo de encuentros, y que es una cosa que últimamente hablo mucho de ello también, es promover esa tradición oral en la cual el conversar se convierte en sorpresa también. Y cuando una conversación se convierte en sorpresa, trae hallazgos, trae descubrimientos. Y eso es lo que pretendo, que estas tres personas a las que aprecio mucho, pero que sé que tienen una valía y una calidad total, pues puedan deslumbrarse con las preguntas o no, y al mismo tiempo responderos cosas, y que se forme aquí una especie de circuito o cultural. Porque estoy seguro que cada una y cada uno de vosotros pues tiene esa cultura dentro. Estáis aquí porque os interesa esto. Estáis aquí porque seguramente os hacéis preguntas muy importantes, trascendentes, y que muchas veces ni vosotras, ni vosotros, ni nosotros, ni nosotras somos capaces de responder. ¿Por qué será eso? Pues porque es parte de lo que somos, es parte de la vida, es parte de la esencia más mistérica. Y fijaros, quiero empezar con un poema de Caballero Bonal. Se llama Principios de Deducción. Para mí, esto entronca mucho con mis percepciones, con cómo siento y vivo el misterio, cuando voy con Cuarto Milenio, cuando voy con mi querido Grupo ETA, y cuando con Luis Antonio hablamos de cosas que cuando la gente nos mira dicen, están hablando de música, pero ¿de qué están hablando estos tipos? Y nos ha pasado no hace mucho en un restaurante japonés, en un buffet japonés, que estábamos hablando de cosas y la gente que estaba al lado se quedaba así. Pero es que eso nos ha pasado con ETA también, cuando hablamos de estas cosas y la gente se queda así. Pero también con las investigaciones del Cuarto Milenio se quedan así. Pero es curioso, cuando venía aquí en el metro, había gente, yo sé que me estaban mirando, y miraban y estaban así. Se quedaban así. Pero es que había una señora que estaba con el libro así. O sea, el libro estaba aquí y me estaba mirando. O sea, ¿sabéis? Hay algo en todo esto. Y entonces, por esto es importante. Por esto la deducción es importante. Si es cierto que los sueños son respuestas a todas las preguntas que estuvimos haciéndonos antes de nacer, la poesía vendría a ser como la réplica de ese interrogante que se ha quedado aún sin contestar. Eso para mí es todo esto que tiene que ver con lo cultural, con lo histérico. Cuando me preguntan cómo es lo que sientes, cómo lo vives, respondería así, porque no sé responder de una manera exacta. Es difícil responder, es difícil concretizar. Por eso es importante hablar de esta cultura del otro lado aquí, desde tres puntos de vista que estoy seguro que se reúnen, pero al mismo tiempo que tienen sus particularidades. Y tienen esas particularidades por una sencilla razón, porque
la experiencia del misterio, en todo lo que es el amplio espectro, es tan personal. Aunque ocurre algo, hay una fenomenología, pasan cosas, se deducen cosas, o parecen que ocurren cosas, pero es tan personal que estoy seguro que lo que vais a escuchar de ellos también es importante. Evidentemente, como os he dicho, no saben lo que les voy a preguntar, pero si os soy muy sincero, yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Pues Yo me voy a dejar no llevar estamos y me voy a arreglados. dejar guiar porque la sorpresa es importante. Quedaros con este poema. Quedaros con este poema, porque un poema no es otra cosa que quizás la mejor forma de simbolizar y sintetizar lo que desconocemos. Si alguien en pocos versos es capaz de describir un universo, fijaros una persona que ha visto un fantasma, que ha tenido una revelación, que ha tenido una premonición, que ha escuchado una voz directa que no sabía dónde salía, que ha tenido un estado telepático. Todo eso, fijaros, sí, cómo en ese momento esa experiencia es muy parecido a lo que es escribir un verso. Es difícil de describir con palabras, pero tú y solo tú cuando lo vives sabes que lo que has vivido, lo has vivido. Es como la poesía, pero también es como los sentimientos. Cuando alguien te dice te quiero, tú y solo tú sabes que ese te quiero simboliza lo que simboliza. Fijaros cómo todo está unido. Por eso quería tocar este tema y traerlo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con este espíritu de rock, una imagen que me encanta, muy, muy antigua también. Y yo no voy a seguir un orden de mesa, ni de izquierda ni de derecha, sino que voy a soltarlo así directamente. Pero también voy a hacer otra cosa. Voy a abrir la llave a que todo pueda ser posible aquí. Y no lo digo por mí, sino por la comunicación. Porque si tuviese que escarbar en la cultura del misterio de vosotras y de vosotros, y de quienes estáis aquí, me gustaría averiguar algunas cosas que probablemente tengan que ver con cada uno y cada una. Dicho esto, si yo tengo que extender el brazo como si fuese una flecha para señalar y preguntar, me gustaría preguntarle a Luis Antonio, que en este momento está con el micro en la mano, ¿qué rayos le llevó a desde la música, desde un programa tan fantástico como El Sonido del Tiempo, desde todas las cosas que hace componer, a situarse y darse cuenta que tú, como sensibilidad, como músico, tenías algo más que estaba ahí que... ¿Qué te llevó? Bueno, pues no sé, a ver, esto no se oye. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? A ver, sí. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿Hola? No. Pues usa eso si quieres. A ver Mira, si a este ver, mira a ver funciona. este. Igual es la mesa. ¿Hola? Sí. Sí, ese. Perfecto. Pues nada, compartimos micro. No Bueno, pasa pues nada. bienvenidos a todos, muchas gracias. Bueno, con respecto a tu pregunta, para mí la música está ligada a un concepto muy importante y es algo que me he dado cuenta con el paso de los años, que es el juego, la idea de juego, ¿no? Y siempre digo que en inglés o en alemán o en francés se dice play, jouer o spiel, ¿no? Que significa jugar música, ¿no? Y en esta mente juguetona un poco con la que leo y veo las cosas y veo la vida, pues el mundo del misterio surge desde el propio misterio de la música en sí misma. Yo cuando empiezo a hacerme preguntas, mi idea viene desde el concepto de que la música es algo que está relacionado con nuestra propia construcción de la humanidad, que me parece el mayor de los misterios, porque en esa pirámide, entre comillas, de la evolución, que a veces dudo mucho de si debiéramos estar ahí encima, la música forma parte de todo ese proceso constructivo de nuestra sociedad, pero también del individuo como individuo en su humanidad. Hemos construido lo que somos gracias a muchas cosas que hacemos y nuestra inteligencia está derivada de esa idea, sobre todo de cosas que ponemos muchas veces en un segundo nivel, como el humor también, que a mí me parece importantísimo para añadir al mundo del misterio. Creo que el misterio con humor sería otro misterio diferente, ¿no? También, porque el humor es una manera de acercarse a las cosas y porque la música es una manera, en el fondo, de crear lenguajes de comunicación que trascienden las palabras, las naciones, todos esos conceptos que son, en el fondo, ciertas cárceles, ¿no? Ciertas ideas que encierran más que abren, ¿no? Yo he tenido la suerte de acceder al misterio que significa hacer música y de tocar con músicos de muchísimas partes del mundo
que no hablábamos ningún idioma común y solamente nos entendíamos gracias a los instrumentos y a la mirada, ¿no? Que es algo importantísimo, ¿no? Y yo creo que la mirada que tengo alrededor del mundo del misterio, estuve trabajando 10 años en ese primer libro, en Historia oculta de la música, proviene un poco de esa búsqueda, de qué elementos nos permiten comunicarnos con este metalenguaje que es la música y que en el fondo forma parte del sustrato común de cualquier ser humano, porque hablamos diferentes idiomas, pero hay algo que en todo el mundo las madres hacen a los hijos, que es cantarles canciones, ¿no? Y eso es uno de los grandes misterios y una de las grandes magias, ¿no? Entonces, en ese tipo de preguntas o con ese grado de profundidad es con el que me he movido para investigar sobre temas laterales y también temas que me parecían que estaban tratados injustamente en la historia de la música. Yo siempre estudié, pues no sé, la biografía de Mozart, de Beethoven, de Liszt, de Sostakovich, pero nunca me decían cuáles eran sus creencias, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí sabemos que Mozart era masón, pero más allá no se sabe mucho más, ¿no? Estas creencias profundas determinan la creación y determinan la interacción de los músicos, en mi caso, con el mundo. Y era una de las preguntas más importantes que me quería hacer. ¿Por qué hacemos música? Y qué función tiene en nuestra evolución. Fijaros, ya estamos entrando en un terreno de lo sutil, la música, porque en el fondo, claro, la gran pregunta sería ¿qué es la música? Pero es que ¿qué es la música? Es lo mismo que podríamos preguntarnos ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es Dios? Tantas preguntas que podrían estar ahí. Pero fijaros cómo la experiencia de Luis Antonio es la que es. Pero si saltamos, por ejemplo, yo me pregunto, y aunque lo sé, pero me gustaría que lo supieseis también, es en Sol, ¿qué pasó cuando de repente un día el misterio llegó a su vida? Y lo curioso y lo que me gustaría preguntarle, pero nunca te lo he preguntado, ¿cómo te transformó todo ese misterio en ti? Bueno, yo creo que la primera reacción que tuve ante los fenómenos paranormales fue el asombro. Es decir, me quedé vulgarmente turulata. Es decir, me quedé que dije, pero esto no es posible. Es decir, yo te diría que la sorpresa, el asombro, es la primera reacción que tienes cuando tomas contacto con, concretamente en el caso mío, con el fenómeno paranormal. Sí, porque lo lees mucho en los libros, porque yo había leído los libros, pero luego cuando verdaderamente lo estás viviendo, te sigo diciendo, el asombro y la sorpresa. Y luego la certeza de que eso que venía en los libros era posible, porque cuando tú lo lees dices, bueno, eso es imposible que ocurra, pero cuando luego lo vives, lo experimentas, los sufres, si eso no como sufrimiento de pena o de dolor, pero sí el paciente, eres sufridor de ese fenómeno, pues claro, te quedas, y me sigo asombrando, gracias a Dios. Es decir, me sigo asombrando pues de cuando tú lo sabes, cuando vamos a casa, si vemos cosas, y no te digo ya nada cuando yo te veo a ti actuar. Entonces ya el asombro mío ya es centuplicado por 100, desde luego. Pues claro, ver a una persona que por el mero hecho de alterar su estado de conciencia puede contactar con un nivel de existencia distinto al nuestro, que normalmente suelen ser un nivel de existencia de personas fallecidas en este nivel, pero que siguen viviendo en otro, pero con la particularidad de que cuando Aldo está en esa situación, a mí me permite hablar con esa entidad. Vosotros no sabéis el asombro, y de miedo nada, ni susto nada, pero que cuando terminas esa conversación con ese ser fallecido, gracias a esa mediumnidad de Aldo, y este personaje te está contando sus problemas, te está contando su situación, interrelaciona contigo, es decir, contesta a las preguntas que yo le puedo hacer, le voy llevando psicológicamente al terreno que nosotros queremos para poderle ayudar. Bueno, daros cuenta que eso es una situación, pues eso, de asombro, de inquietud, y que todo esto que llamáis oculto, para mí es que todavía no tenemos la información adecuada.
no es que esté, bueno, hay muchas cosas que para nuestros abuelos estaba oculto, si podríamos llamarlo así, pero que la ciencia, la tecnología nos lo ha puesto más en evidencia. Lo que pasa es que los fenómenos paranormales son paranormales porque todavía no tenemos una explicación razonable para ellos, y la parapsicología es la ciencia que se ocupa de su investigación, pero que sigue ahí. Yo no sé si es lo oculto, fíjate. Bueno, lo oculto de momento para nosotros, pero yo creo que son esos misterios que los velos se irán diluyendo a medida que la ciencia adelante, a medida que sepamos todos esos mecanismos que ahora no entendemos. Yo es que la palabra oculto me parece que es algo más definitivo, es lo oculto al ser humano, y eso vamos a tener siempre parcelas de cosas ocultas que no vamos a poder comprender o están ahí como latentes. Yo te diría que más que oculto, tapado y que eso no se puede abrir nunca, es una sensación de que de momento desconocemos, y el desconocimiento también es una parte de ocultismo, naturalmente. Así que yo creo que por ahí va el tema, pero bueno, no sé si, porque tú no has preparado preguntas, nos las sueltas así de repente, y la improvisación pues tiene que ser, que a lo mejor tiene sus limitaciones, os pido perdón, pero bueno. Me encanta porque además me gusta mucho, porque lo que estás diciendo yo lo vivo contigo también. Claro. Lo vivo contigo y sé cómo es y sé lo que dice Luis, y es lo que ha dicho Luis con lo que dices tú se va uniendo. Es como que naturalmente, tienen cosas en común y puntos en común, claro. Y esos puntos en común me llevan a Carlos y a la experiencia, porque sé de buena mano lo que a él le supuso el encontronazo con todo esto, y probablemente, y que es una cosa que a veces te lo digo, ¿no? Ese punto reflexivo que le veo que se queda cuando está con estas cosas, porque claro, ¿y ahora qué? Y de pronto, bueno, ¿y tú qué? Es buena pregunta, ¿eh? Porque así me da muy amplia. Bueno, pues nada, vamos a ello. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, porque según iban hablando Luis Antonio y Sol y tú, parece que son piezas que se van engranando. Y es algo súper típico que nos pasa después de una investigación con Aldo, con Sol, que también nos ha acompañado, Paloma. Nos pasaba que después de grabar nos quedábamos horas y horas como lo que estamos haciendo aquí, Claro. conversando, reflexionando, como decía Aldo, qué ha pasado, cómo se habrán quedado los testigos, las que vamos a dejarles en sus domicilios, en sus casas, en sus oficinas, y que no sabemos cómo van a estar, cómo les habrá tocado el misterio. Un poco uniendo todo esto, yo creo que la música, el misterio, la lectura, los libros, las películas, todo, y eso yo creo que todos lo sabemos porque consumimos a diario. Un misterio que es que un componente muy psicológico, muy emocional. Y de repente, claro, todo el mundo cuando está haciendo la carrera de periodismo, pues se enfoca a lo mejor más a un tema deportivo, tema informativo, magazine, pero yo nunca pensé que iba a acabar dedicándome a estos temas. Doy gracias a ese día en el que apareció de repente el encargado por entonces de repartir las becas y me derivó con Iker y con Carmen, y a raíz de ahí pues poder conocer a Sol, a Aldo, a todos los doctores que nos acompañan, a científicos, o sea, meto a todos en el saco porque para mí esto es una gran familia, como yo digo, y para mí es un honor el poder estar acompañándome de ellos y aprendiéndome día a día. Y claro, hubo un día, y ese fue el chispazo, ¿no? que a mí me hizo cambiar. Por supuesto, como ha dicho el Sol, es que cada cosa que vives te aporta y te cambia de alguna manera y te va dando
una pequeña pista, ¿no? Sí. De lo que piensas, de lo que puede estar ocurriendo, de lo que tú presencias. Pero la primera vez que yo realicé un reportaje en el que también lo tengo que decir, mi compañera Paloma Navarrete, Sí. que bueno, fuimos a una casa en una zona de Levante donde una niña decía que pues, vivía experiencias un poco turbulentas, que le daban mucho miedo con un hombre ensotanado, que tenía unas uñas muy afiladas que incluso en ocasiones le daba mucho miedo porque le amenazaba con hacerle heridas en la piel. Bueno, pues a priori, claro, yo fui escéptico total y dije, esto es la niña, la que se está haciendo estas ideas, está intentando llamar la atención desde una adolescencia a lo mejor un poco dura, su padre ya no estaba viviendo con su madre y con su hermano, una situación un poco complicada, y lo llevé a ese terreno. Claro, puede existir siempre ese componente, como yo digo, emocional y psicológico de lo que vivimos cada uno, y que a día de hoy yo sí que opino que puede encadenar fenómenos que no tienen explicación, porque lo hemos vivido y porque, gracias, como yo digo, a las personas que me han acompañado me han explicado que en una situación emocional muy descontrolada se puede generar este tipo de fenómenos en ocasiones. ¿Qué ocurre allí? Que yo, desde mi inocencia, desde mi desconocimiento, pues claro, Paloma nos acompañó y empezó a explicar: aquí hay esto, aquí no hay esto, porque siempre hay que decir lo que hay y lo que no hay. Y empezó, bueno, pues a dar una explicación al caso. Yo quise ir un punto más allá y quería saber cómo una persona, una sensitiva como Paloma, tantos años de carrera, de investigaciones con el grupo EPTA, me podía explicar qué es lo que estaba viendo. Y me lo explicó de una manera muy sencilla. Me dijo, pues mira, yo veo esto tal y como veo a ese señor regordete y calvo que está detrás tuya. A mí ya eso fue como un chispazo, porque dije, si yo no he hablado nunca de mí con Paloma, era la primera vez que nos veíamos, a lo mejor habíamos hablado por teléfono para grabar para la radio, pero no podía saber nada más de mí. Digo, yo lo primero que pensé, me ha leído la mente, me ha lavado el cerebro y le he soltado yo algo de información. Y empezamos a hablar y yo rápidamente sabía quién era esa persona. Era mi abuelo, acababa de fallecer unos meses antes y me lo describió tal cual. No podía ser otra persona por cosas que dijo, por la descripción, que sí, que son dos cosas muy genéricas las que acabo de soltar aquí, regordete y calvo. Hay muchos en el mundo. Pero luego en la conversación posterior fue mucho más allá. Y entonces ahí fue cuando empecé a comprender que el misterio realmente, como decía Sol, nos queda muchísimo. Yo creo que hemos avanzado pasos agigantados en los últimos años, pero quedan muchísimos más. Y que eso hay que vivirlo. Y que el vivirlo te transforma. Y el transformarte te hace cambiar un poco el chip y decir, ¿y por qué no dejar una puerta abierta, que haya cosas que no tienen explicación ahora? Y como muy bien han dicho mis compañeros, dentro de unos años podremos explicar gracias a los avances de la ciencia. ¿Quién nos iba a decir que hace unos años nos iban a poder meter una capsulita con una cámara para hacernos un seguimiento de lo que nos pasa a nivel digestivo? Anda que nos va a ahorrar problemas esto y pensamientos de decir, madre mía, que estaré bien a nivel de salud o no. Pues ¿por qué no? Y ya nos está pasando. Estamos mezclando ciencia, por ejemplo, en algunas investigaciones. A este señor, por primera vez, le hicimos hace como 2 años, año y medio. Sé que a Paloma también se le hicieron, pues, un escáner de su cerebro. ¿Por qué no estudiar qué partes de nuestro cerebro se activan cuando personas como Aldo, como Paloma o como nosotros, los que estamos aquí, que podemos tener una sensibilidad o menos, mayor o menor, qué partes de nuestro cerebro se activan cuando tenemos miedo? Que sí, que a lo mejor eso está estudiado, pero ir más allá si eso tiene una cierta verdad, una cierta veracidad o no, y queda grabado en nuestro cerebro de tal forma que es un recuerdo muy fuerte y muy presente. Bueno, yo creo que esto, la transformación, como yo digo, cada uno tiene que tener su proceso. La mía ha sido esa, ha sido de un escepticismo muy cerrado a dejar una puerta abierta. Y estoy en ese camino de poder pegar un salto más. He tenido experiencias, he vivido experiencias con ellos, sin ellos, pero siempre, como dice Aldo, y yo creo que se refiere a esa reflexión, cada vez que acabamos una investigación intento racionalizar todo. Intento llevarlo al terreno y decir, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede haber ocurrido delante de nosotros? Pero creo que esa otra parte que ha evolucionado en mí es la que me tira a decir,
pues sí, existen cosas, existen misterios, existen situaciones que cada persona vive de una manera muy distinta y que a lo mejor a día de hoy no tienen respuesta, pero que ojalá que dentro de poco la tengan. Y seguramente la tendrán, porque justamente ese otro lado, y conecta con la idea de más allá, y cuando hablamos del más allá, hablamos de algo tan lejano, pero es que ese otro lado, ese más allá, está aquí, es muy cercano. O sea, de hecho, hay gente que está caminando por allí fuera, que los estamos viendo, y es el más allá. No sabemos cómo se llaman, no sabemos cuáles son sus intenciones, no sabemos qué buscan y están ahí. Fijaros cómo es tan interesante. He preguntado, y hay 3 puntos de vista que tiene cada uno lo suyo, pero están unidos. Y estamos hablando aquí con vosotros y vosotras estamos viendo, pero detrás sigue pasando gente y no las estamos viendo. En este momento os estoy viendo y no estoy viendo quiénes están pasando por allí. O sea, fijaros todo lo que se puede estar escapando dentro del espectro de percepción que tenemos y de lo que llamamos realidad. Por eso, hablar un poco de esta cultura del otro lado era importante, porque estos 3 testimonios parten de la experiencia personal y evidentemente al no estar preparado nada de esto, pues ha salido pum, tal cual. Pero eso es lo bonito, porque eso tiene que ver justamente con ese deslumbramiento que tiene la experiencia en estas cosas. Como decía Sol, es difícil de describir, no es difícil describir una experiencia vivida, porque, y es una de las teorías que tengo, nos faltan palabras para poder hacerlo, pero ¿sabéis algo que es interesante? Todo eso utiliza otro lenguaje que va más allá de las palabras y que se transmuta en nosotros, en nuestra expresión. Incluso diría que hasta nuestra forma de respirar, cuando vivimos esto, la respiración cambia, los gestos cambian, el tiempo parece que se ralentiza, parece que todas las leyes de sujeción de la realidad mutan, se transforman. Pero eso también pasa en quienes viven esto. Nosotros, de una forma u otra, digamos que experimentamos con las personas en cuanto a su experiencia. Y esto también es algo muy sociológico, y quería un poco preguntaros también, ¿no? ¿Cómo es tú, Luis Antonio, por ejemplo, con la música, ¿no? El hecho de el impacto que le puede causar a una persona, el hecho de descubrir que tal pieza, por ejemplo, de Schumann, pues tenía que ver con cosas que tenían que ver con el espiritismo. ¿Cómo se transmuta esa gente que de repente, autoconocedora de Schumann muchísimo, descubre eso y se queda un poco así? ¿Cómo lo ves? Y una de las ideas tiene que ver con que cuando queremos investigar en algo, el misterio siempre era una forma lateral, diría casi tabú, ¿no? Frente a lo que era el contenido serio, entre comillas, que se enseñaba en conservatorios, etcétera, ¿no? Y una de las cosas de las que me siento orgulloso es de poder haber incorporado esas nuevas lecturas de compositores o miradas diferentes, laterales, podría decir, ¿no? Schumann era creyente en el espiritismo, consultaba las mesas parlantes. Chopin, su estancia en Mallorca está completamente rodeada de monstruos, fantasmas y de... Entonces, eso hace que podamos tener una lectura diferente de todas estas composiciones, y que es relacionado con varios conceptos muy sencillos, como por ejemplo el de la honestidad, que es algo importante, la sinceridad, ¿no? El juego también, ¿no? Y el trabajo. En la música, cuando planteamos eh, 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 en los cursos que doy, y de repente alguien te habla de Chopin o de Schumann, y le digo, pero tú sabes que Schumann creía en los espíritus, y de repente es una fase desde una perspectiva seria. Vamos a
decir razonable y científica, implica también entender qué somos a través de lo que no. Digo, estabas hablando antes, levantéis la mano, los que tocáis el piano. ¿Quieres venir conmigo? Me he puesto aquí en el... ¿No? Vale. Como tenemos un piano aquí, vamos a ver si eso el que no entiende y yo quedo genial. El piano no necesita electricidad. Ah, sí, es que Bueno, pues piano eléctrico. ¿Alguien sabe cómo podemos entender este piano? Ese es el gran misterio. Yo me he quedado todo ese... Yo me he quedado en el piano de toda la vida. Bueno, en la pianola. Como veis, esto no estaba nada preparado. Pero tienes encanto, tienes encanto. Bueno. Tienes encanto y además... Me gusta porque... Bueno, pues no consigo encender el piano. ¿Y no lo sabe alguien de...? Pues iba... Bueno, pues íbamos a... Sí. Vale. Ahora, yo me quedo con tu cara, me quedo con tu cara, y ahora puedo demostrar una cosa que quiero demostrar. Y esto es fantástico porque me lleva a otra cosa muy sociológica. Luis Antonio acaba de decir, me he quedado con tu cara, y ese me he quedado con tu cara me hizo recordar mucho esas técnicas del mentalismo que pueden tener ese sentido tan interesante, que esperemos que ocurra y salga. Voy a dar un pequeño salto, ¿vale? Porque vamos a encriptar tu sigilo mágico. En el fondo, Aldo y yo habíamos hablado de esto, sabíamos que el piano no iba a funcionar y todo esto forma parte de una performance que estamos haciendo. Pero que también tiene que ver con algo importante y que se ha trabajado y que es tan misterioso. Una composición hecha de silencio, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, no seríamos nada originales. El primer compositor que se le ocurre hacer algo parecido se llama John Cage y tiene una composición que se llama 4-3-3, que significa que una obra tripartita puede generarse solo a base de una partitura de silencio. Obviamente esa partitura se puede hacer con un clarinete, se puede hacer con una versión de canto, se puede hacer en heavy metal, porque hay grupos de heavy metal que han hecho 4-3-3 de John Cage, y entonces los ves en la foto así súper duros, con el pelo largo, y no suena nada, ¿no? Incluso están en vídeos de YouTube, ¿no? Pero lo que a priori puede parecer una tontería, simple, sencilla, en el sentido de que no aporta nada, aporta mucho. Porque lo que hace John Cage es, desde un punto de vista filosófico, plantearse qué nivel de tolerancia tiene el ser humano sobre el silencio y qué le aporta el silencio. Entonces, ¿os imagináis un auditorio de 2000 personas lleno de gente en absoluto silencio? Pues muchos de ellos se preguntan si el absoluto silencio existe o no existe. Ese contacto con el microsonido, con el sonido de tu ropa, con el sonido de tu corazón, con el sonido del collar de la señora de al lado que se está dando con el abanico en medio del concierto, el papel del caramelo, todo se amplifica. Y en el fondo sí que podemos hilar el concepto relacionado con el misterio, que nuestra forma de ver las cosas no tiene o no participa de esa amplificación. En el caso del sonido, cuando lo amplificamos, cuando nos centramos en los detalles pequeños, es donde conseguimos esa otra mirada. Y lo que aparentemente un auditorio de 2000 personas son 2000 personas en silencio, no es tal, porque no os imagináis la cantidad de sonidos que pueden ocurrir. De hecho, podemos hacer el experimento ahora mismo. Ya solamente nuestro cerebro está pensando en el aire que está sonando ahí arriba. Está sonando. Ahora muchos lo empezáis a escuchar. No, ya lo sé. Y si nos quedáramos así durante 4 minutos 33 segundos, que es el concepto de John Cage, pasarían cosas, porque no podríamos estar perfectamente quietos, se caería algo, sonaría algo. Esa sustancia que está en esa frontera forma parte del misterio del que estamos hablando. Y es curioso porque Sol, por ejemplo, en la experiencia de los testigos de todas estas cosas, sí. También se genera esa especie como de silencio y
luego de escribir o mostrar cosas que no saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo Bueno, pues, cómo lo ves? hombre, porque yo creo que cuando, y tú lo sabes, cuando vamos a los sitios que nos han llamado a veces con angustia, casi siempre con angustia, también deciros que muchas veces la angustia está provocada por la falta de adecuada información. Es decir, ellos cuando tienen un fenómeno en su casa, enseguida se acuerdan de las películas que han visto, de lo que la brujita del barrio les acaba de decir. Fijaros que todo esto es sociología pura, ¿eh? No, sociología pura. Es decir, bueno, hay estudios sobre, ¿te acuerdas cuando te dije que habíamos estado en Escocia, en la cátedra de Kessler? Hacían muchos estudios sobre el comportamiento de los testigos. Es decir, para estudiar cómo reacciona un testigo ante un fenómeno que le puede ocurrir a él. Pero eso, que nosotros no somos estudiosos de ese tema, sino que normalmente lo que vamos es ayudar a esas personas que están angustiadas, muchas veces dándoles una información adecuada, todo eso se rebaja. Pero lo que dice Aldo tiene razón, es decir, hay un comportamiento, primero, curiosamente, a pesar de que nos llaman, no suelen decirnos la verdad enseguida. Eso siempre a mí me ha asombrado, porque si tú llamas a una persona para que solucione un problema que tú tienes, pues tienes como al médico, decirle lo que te pasa de verdad. No, te cuentan que sí, que se ha movido algo, que han visto una sombra, me da igual. Pero es que luego, ¿verdad?, a lo largo de la investigación vas rascando, como yo digo, y entonces vas sacando una cantidad de información oculta, eso sí que está oculto, pero que conscientemente lo han ocultado, quizá porque creen que esa información no tiene nada que ver con lo que les pasa. Y claro, el fenómeno paranormal está muy vinculado al ser humano, y muchas veces es la actitud que tienen ellos, los problemas internos que ellos tienen, la manera de aceptar, imagínate, que se les aparece el abuelito. Es frecuente, a veces se les ve sentados en un sillón o lo que sea, y nosotros tenemos que averiguar el por qué está ese personaje ahí. Pero claro, la sensación primera que ellos tienen es pues también de asombro, supongo, porque yo lo tendría en ese momento dado, pero luego empiezan a lucubrar una serie de cosas. Hay un comportamiento social, pero ¿tú crees, Aldo, que ha habido una variación de actitudes en los testigos? Yo creo que eso se ha mantenido en el tiempo. Sí, eso es curioso porque parece que se mantiene esa actitud, parece que se mantienen como esos arquetipos, ¿no? Sí, de comportamiento. sí. Es decir, no ha habido una evolución, que ahora hay mucha más información sobre estos temas. Hombre, quizá lo que pasa es que la información de Internet, la información de, como os digo, de la brujita del barrio, a lo mejor no es la información adecuada que ellos deben de recibir. Pero yo no recuerdo, llevamos 30 y tantos años, o cerca de 40 años en estas investigaciones, y yo no recuerdo que haya habido una variación en cuanto a la actitud de los testigos. El que no te digan la verdad, eso desde el minuto 1. Tienes que ser tú el que vayas escarbando y averiguando cuál es el problema real que hay en el núcleo familiar. Porque también deciros, incomunicación, ¿verdad? Malos rolletes entre familias, y no digo nada ya si nos dicen que es que están sufriendo un mal de ojo, vamos, entonces ya tienes que decirle, ¿y quién crees que te hace el mal de ojo? Ah, la vecina del tercero. Pero ¿y la vecina del tercero por qué te va a dar mal de ojo? Bueno, porque es que yo tampoco me porté, vamos, hubo nuestros problemillas, entonces sentimiento de culpa. Ahí tenéis lo que quiero decirte, el análisis sociológico y psicológico, que es muy importante, porque el sociológico viene después de analizar tú esa situación, pero lo que primero percibimos nosotros es ¿cómo te diré?, un ambiente con unas características psicológicas que nos pueden dar montones de pistas, ¿verdad? Y esas pistas, Carlos, por ejemplo, porque le sumamos un añadido, ¿no? Le sumamos el añadido de que en esta ocultura del otro lado, la actitud del testigo, la actitud de quien lo vive, está muy condicionada por su propia visión de cómo se ve a sí mismo. Es decir, como bien decía Sol,
cuando vamos a las investigaciones siempre las familias son perfectas, siempre los que viven en la casa son perfectos, son inmaculados, no les ocurre nada. Es lo mismo que ocurre con Luis cuando les explica algo sobre algo, todo es perfecto hasta que de repente se tocan determinadas palabras y se remueven bases. Pero claro, esto también ocurre cuando, por ejemplo, Carlos, llegas, haces el protocolo previo de investigación, llegas al sitio y te topas con los testigos. Y entonces te topas con cosas muy curiosas también. Bueno, de primeras te encuentras a personas normales y corrientes que, como dice Sol, te escriben a veces con más o menos desesperación, ¿no? por lo que están viviendo, por lo que está ocurriendo en sus casas, en sus oficinas. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Sol, porque últimamente me está pasando muchísimo en los reportajes de encontrarme con testigos que no te cuentan la verdad. Nunca. Yo eso no lo había vivido hasta hace relativamente poco, me falta muchísimo. 12 años. Entonces, yo eso sí que lo he vivido y estoy muchísimo de acuerdo, porque tienes que estar tirando, se nota en las entrevistas, siempre en el programa, siempre intentamos hacer las entrevistas previas a la investigación, precisamente para que cuando vienen el resto del equipo, entre ellos Aldo, que no saben absolutamente nada del caso, como hacen también muchas veces en ETA, pues que intentar sacar toda la información posible para yo ya tenerla. O sea, un poco cuadrar, imaginaos que es un poco pescando durante la investigación e intentar dar una posible explicación. Pero claro, últimamente, y la primera vez que viajamos juntos, la primera vez que vino Aldo, nos pasó que fuimos a un cortijo en Sevilla, donde vivía una familia que se encargaba, ¿no?, del mantenimiento del cortijo, y claro, decían que veían monjes, que se les movían los objetos. El caso sí que os digo que yo allí, fue una de las primeras veces también que viví, a nivel energético, por decirlo de alguna manera, que eso es ciencia pura y dura, me sentí agotado cada vez que iba al sitio, el cortijo. Y cuando salía, se decía algo, digo, tengo un dolor de cabeza que no puedo más. Íbamos a cenar, se me pasaba, volvía al cortijo y otra vez no sé cómo explicarlo, pero como si tuviera 300 mochilas encima. Y el caso es que allí, bueno, pues entrevistamos al padre, a la madre, a la hermana mayor, a la hermana pequeña, y nos cuentan sus historias, ¿no?, lo que estaban viviendo. Y lo que decía yo antes, y lo que también añadió Sol, ¿no?, ese factor psicológico de los problemas internos de la familia, que ya empiezas a denotar que algo pasa, ¿no?, que no todo es parapsicología, que no todo es lo oculto, que no tiene explicación, sino que tiene una explicación. Pero es que vamos a un terreno más allá, sino que no, llega Aldo, sin saber absolutamente nada, y empieza a decir, pues, prácticamente todo lo que nos había contado la familia, que ve un monje, que hay un monje en la parte de arriba, que esa es otra de las partes que a mí fue otro chispazo, ¿no?, en una zona guardillada encima de la casa, me dice, hay un monje que es muy bajito y que está delante de ti, te está mirando con una cara así, como diciendo, Dios mío, tú decías, si no se me olvida, además me acuerdo del color de la camiseta, que llevaba una camiseta de color azul muy fuerte en lo eléctrico, y dices, es que le llama la atención tu altura y el color de la camiseta. Pues madre mía, pero ¿cómo puede saber este hombre que aquí han visto monjes, que aquí tienen esta serie de vivencias, ¿no? El caso es que de allí, en esos momentos posteriores de reflexión, yo me acuerdo que yo le pregunté a Aldo también, oye Aldo, yo aquí creo que hay algo que no nos han contado y algo que no se puede contar realmente. O sea, que no nos lo han contado con una razón muy fuerte de peso personal y que realmente ha marcado, y te voy a decir a la persona que ha marcado, a esta chica. Y efectivamente, sin decirnos lo que pensábamos, Aldo y yo establecimos una conexión que yo creo que seguramente os habrá pasado, a cualquiera de vosotros también, de lo que realmente hay secretos de familia. Secretos de familia que nunca se van a desvelar y que en ocasiones, menudo papelón, Aldo, te toca en ocasiones, yo creo, que tú escarpas de tal manera que te llega esa información, y menos mal que por tu forma de ser, yo creo que filtras y te quedas para ti mismo. Porque si no, muchas de las investigaciones tendrían una razón de peso para decir, mira, esto os pasa, como decía Sol, ¿no?, por este problema que tenéis en casa. O por esto que ha ocurrido que no debería haber ocurrido. Y claro, yo creo que el encontrarse eso y el llevarte eso, en ocasiones te crea una sensación de, madre mía,
a lo mejor no teníamos que haber excavado a ese nivel, pero claro, si nos llaman y nuestro fin, ¿no?, en el programa, en el grupo ETA, es ayudarles, hay veces que es inevitable que llegue esa información. Otro de los ejemplos más recientes fue cuando fuimos se me olvidó el nombre del pueblo, de la Extremadura. Bueno, no importa, en Extremadura, me quedo ahí. En un almacén donde nos había llegado una fotografía de una cámara de vigilancia que aparecía como una silueta de un señor mayor. Yo desde el principio os tengo que confesar que, lo digo, yo dije, este caso tiene una explicación muy clara. O sea, es una imagen que se ha formado por objetos que hay detrás, porque es lo que digo, siempre la primera sensación o la primera forma de trabajar es racionalizar. Y yo pedí por activa y por pasiva a los propietarios del almacén, oye, mandadme fotos de día. Hablé con Luis Uriarte, hablé con varios especialistas y me dijeron lo mismo. Yo creo que esto es una pareidolia, lo típico que habréis escuchado un montón de veces en el programa, en la sección de fotos de espectadores. El caso es que ahí había algo raro y que dijo, para adelante, pues para adelante vamos. Y allí fuimos y a priori una entrevista normal y corriente, un tema de una fotografía extraña, pero que los ve una mascota, un perrito, ¿vale? Pero un hombre de qué características, de la imaginamientos, ¿no?, extraños, que esas son las reacciones que a veces nos llaman muchísimo la atención de los testigos, pues que estaba como dando una voz de alerta de, oh Dios mío, porque este hombre está diciendo cosas que yo no he contado. Y efectivamente hubo una entrevista después, porque el primer día es que no iba a ir, y al día siguiente nos acompañó. Y de repente empieza a decirnos que el día anterior, el primer día que había estado el equipo, ella a su marido le había dicho que tenía la sensación de que tenía que estar, pero que no quería ir. El segundo día, como digo, conseguimos que viniera, y empieza a desvelarnos una historia muy personal, como la muerte de su marido muchos años antes, que ella sospechaba desde hacía ya tiempo atrás que podía andar por allí, ¿no?, acompañándola, y que la acompañaba a varios sitios. El caso es que había sido una muerte muy trágica porque ella estaba embarazada de su hijo. Entonces, bueno, como veis, hay una razón de peso muy, muy personal que no nos había contado nadie, absolutamente. Y que sin embargo este señor que está aquí a mi lado, pues no sé cómo, por su sensibilidad, por su forma de actuar y su conexión, logró sacar, porque él contó todo esto, a su forma, a su manera. Y bueno, pues en ocasiones, ¿verdad, Aldo? Esto ocasiona el llanto, en ocasiones genera nerviosismo, sorpresa, y también a veces hasta el efecto contrario, ¿no? En un principio era de serenidad, y cuando esto sale a la luz, sin decir por supuesto nombres ni nada, genera también, y esto hay que contarlo, pues un efecto de rechazo, se ha desvelado algo tan íntimo mío que por qué, ¿no? Y nos lo contó ella. Pero esto ocurre por esa explicación, porque en una investigación nosotros, como dice Sol, vamos a ayudar, y vamos a ayudar hasta el final. Se ocurre lo que hicimos también en Murcia, un montón de ruidos, estruendos y tal, y resulta que llegamos a la conclusión, porque lo vi con mis propios ojos, de que era la niña pequeña la que metía unas patadas en la pared, que era la que generaba todo, y tenía a la familia metida psicológicamente en una cárcel en su propia casa. Entonces yo creo que son muchas las reacciones, las reflexiones, los sentimientos que se afloran en una investigación, incluso con las propias entrevistas. Oye, yo, Aldo, quería recordar que, como dices tú muy bien, cuando vas a casos hay una reacción cuando Aldo conecta y tal.
el problema que hemos tenido en EPTA algunas veces es que, como Aldo actúa de medium, es el más allá el que empieza a hacer revelaciones que nosotros no esperábamos ni sabíamos y que, sin embargo, deja de mudados a los que nos han llamado. ¿Te acuerdas el caso, verdad? Bueno, es que ese caso fue sangrante, te llaman para que les ayudes, una hija había muerto en un accidente de moto y entonces querían saber si la niña estaba bien. Entonces me acuerdo muy bien de la reunión nuestra y claro, el matrimonio llega, un matrimonio normal, cogiditos de la mano, tal, muy bien, y resulta que, bueno, luego cuando Aldo entra en trance sale la niña. Pero la niña dice, bueno, yo estoy muy bien, y les empieza a leer la cartilla a los padres porque el padre tenía un comportamiento indebido, vamos a llamarlo así, y allí delante de todos nosotros ya verdes, blancos, apuradísimos, porque se estaba evidenciando un problema que no nos habían contado porque ellos venían buscando a la niña, y nosotros decíamos, pero qué insensatez. Es decir, si ellos tenían ese problema, ¿cómo se arriesgan a que Aldo pueda conectar con su hija? Porque nunca pensaron que la hija les iba a leer la cartilla, a regañar. Pensaban que con que la niña en el otro lado ya eso no le importaba y que iba a decir solo que estoy bien, papá y mamá, adiós. Así que fue una situación de violencia para nosotros, como no te puedes imaginar. Luego los padres, claro, nos explicaron todo, pero la niña leyéndole, diciéndole detalles al padre, que mira, nosotros diciendo, Dios mío, tierra trágame, ¿cómo se les ha ocurrido venir a preguntar por la niña cuando tenían ellos ese problema tan enorme que tampoco nos dijeron? Lo que quiero decirte es que eso es evidente, es el no contar la verdad. Muchas veces asombrarse por las comunicaciones que recibimos y que están evidenciando una situación, esqueletos en el armario de la familia, hasta niñas con temas de que cuando terminamos la sesión digo, madre mía, aquí hay una violación clarísima pero claro, ahí ya nos tenemos que callar, suponemos cuál era el problema, pero será tan delicado que tampoco puedes expresarlo. Así, en los fenómenos cuando vamos, son verdaderamente curiosos y siempre cuando vamos a uno nuevo no sabemos lo que nos vamos realmente a encontrar, porque nos llaman para un tema, pero puede ser, yo lo llamo serendipity, ¿sabes? Sí, porque vas buscando una cosa y luego te resulta que el tema va por otro camino que no tiene nada que ver para lo que te han llamado, pero bueno. Yo, si me permitís, una pequeña cosa, porque yo creo que también lo que ha comentado antes Luis Antonio, estoy muy de acuerdo, porque yo creo que hasta, y me gustaría, si me permites, solo esta pequeña pregunta para Luis Antonio, si te has encontrado situaciones en las que la música ha generado reacciones o emociones en las personas que no te esperabas. Sí, eso es muy bonito. Sí, la verdad es que el primer sorprendido era yo, y una de ellas ocurrió con lo que hoy no hemos podido hacer con el piano, con una persona a la que empecé a dar clase, y tiene una fuerza enorme. Yo recuerdo que nos sentamos en el piano, ella era su primera clase, y le dije que hiciera una cosa que no voy a desvelar, porque si tenemos suerte y si no, pues luego te lo diré a ti, solo a ti en privado, para que sepas un poco. ¿Sí? Es que nos han dicho que es antiquísimo. Ajá. Y que es una joya, no se puede utilizar. Ah, vale, muy bien. Bueno. Si no lo hemos tocado, es eléctrico. Pues. Sí. Vale, bueno, pues nada, pues el destino quiere que creemos más misterio con esta historia. Entonces, claro, porque siempre digo que el misterio es la manera que tenemos de mirar las cosas, sobre todo, ¿no? Bueno, luego te lo contaré. El caso es que ocurrió que yo en aquella clase le dije que se sentara a mi lado, le dije que hiciera una serie de cosas que tienen que ver con poder tocar junto a mí o conmigo o tocando juntos, y al minuto empezó a llorar desconsoladamente. Claro, el mecanismo que
que hace que se conecte con su psicología, es un poco lo que estáis hablando, con todos sus recuerdos, con todos sus miedos o sus añoranzas. Hizo en ese momento que algo que ella pensaba que no era capaz de hacer a través de la música, en ese caso, despertara algo y salió por ese... Es como un desbloqueo, en ese caso yo lo sentí como un desbloqueo, ¿no? Porque era alguien que quería hacer algo que no se veía capaz de hacerlo, y en el momento en que lo hizo, y fue en la primera clase, no pudimos terminar de la clase, vaya. No sé, entonces me ha pasado varias veces, pero en esto que yo quería hacer me parece muy interesante también la reacción, o sea, el grabar a la persona, a la cara, como en el fondo es una expresión de lo que está rescatando de su subconsciente, ¿no? De todo ese pasado que tiene. Y la música es una, qué duda cabe, un canal, es un canal también, ¿no? Para extraer de las personas pues todo ese corpus de ideas que no tienen palabras, que son solo sentimientos, ¿no? Y muchas veces jugamos con el color, jugamos con nuestros sueños. La música son los sueños hechos sonidos. Totalmente, totalmente. Y sabéis, Luis Antonio ha hablado del desbloqueo y vamos a romper la barrera de la mesa para entrar a conversar con vosotras y vosotros, pero antes de hacer eso, porque el rol de las preguntas también es un rol muy establecido, me gustaría, a grosso modo, como quien no quiere la cosa y mirando así, pues por ejemplo, a ti que estás en el fondo con el gorrito negro, me gustaría preguntarte, para ti, si tuvieses que definirte a ti respecto al misterio, al otro lado, a todo eso, si tuvieses que definirte con una frase corta, la que te venga, ¿cuál usarías? Espectador sorprendido. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Hemos escuchado espectador sorprendido. Me encanta. Pero claro, somos tantos aquí y en este momento de boomerang que viene intercambio. y de intercambio, tú que tienes un collar que está como muy así, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te sientes? Él ha dicho que es un espectador sorprendido. En una frase corta, ¿tú cómo te sentirías? Entregada. Entregada. Así. Fijaros, espectador sorprendido, entregado. Y entregado, sí. Fijaros cómo ¿Qué esto diferencia? dice mucho, sí, pero cómo dice mucho de esa cultura, cómo dice De la mucho personalidad. y además cómo de ese más allá llegan esas ondas hacia aquí. Pero claro, todo esto es movimiento, todo es vibración, todo es vibración. Entonces, Escéptico. También es muy válido. fijaros cómo va modulando la realidad. Claro, es muy... Cómo va modulando y cómo nos va mostrando Pues es que todas las caras de todo esto. si tienes una Fijaros. experiencia, dejas de serlo. Me levanto y tú que me estás mirando, no, la chica que está ahí como con estrellas blancas. Tú, sí, tú. ¿Tú cómo definirías eso en ti? En una frase corta. Sorpresa. Me encanta, fijaros cómo va formándose todo esto, cómo va formándose ese mapa. Mosaico. Es un mosaico, efectivamente, es un Claro. mosaico Es un mosaico. que si seguimos viajando, hay alguien con gafas que está de perfil que le está diciendo algo a una chica. Y la chica le está mirando sonriendo, pero es que la pregunta no va para ti, va para la chica. Sí. ¿Tú cómo definirías el misterio en ti? En una frase corta, muy corta. Anhelo. Fijaros cómo todo Búsqueda. esto está siendo tan Búsqueda. humano, tan cercano, tan directo y tiene que ver mucho con el punto de vista y con el motor de lo que tenemos cada uno de nosotros. Y esto Búsqueda, es una actividad que hemos sorpresa. preparado, evidentemente, pero si le pregunto a Marjorie, por ejemplo, que es quien hace posible que todos estos eventos se lleven a cabo, para ti, ¿cómo entroncarías el misterio? ¿Cómo lo entroncarías en ti? En una frase corta. Cotidiano. El misterio es cotidiano. Fijaros, ¿cuánta humanidad También. hay en todo esto? Claro. ¿Cuánto raciocinio, cuánta emocionalidad hay en todo esto? Si seguimos girando, si seguimos dando vueltas y vueltas en todo esto y nos preguntamos, sería muy fácil seguir preguntando a cada una y cada una de vosotras esto. Y cada una y cada una de vosotras diríais algo que es importante y que aporta mucho. Porque en el fondo lo que mis compañeros han dicho y lo que yo estoy diciendo no deja de ser una exposición de esa pregunta que es constante,
El qué y el quién. ¿Quién nosotros? Vale, pero ¿qué? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Yo os he dicho esto, ellos han dicho sus cosas, pero por ejemplo, tú de blanco que estás ahí, para ti, después de todo esto, ¿qué es el misterio para ti? ¿Tú cómo te sitúas en eso? Una frase corta. Conocimiento, ansias, anhelo de conocer. Anhelo de conocer. Búsqueda. Y el anhelo estaba por allí también. El anhelo estaba por allí. Es búsqueda. Fijaros cómo todo esto, dentro del raciocinio, dentro de la búsqueda, dentro de ese escepticismo necesario para todo, dentro de esa perspectiva, ese posicionamiento, nos hace ubicarnos como seres vivos, porque en el fondo de lo que hemos estado hablando es de vida Totalmente. pura, de vida Totalmente. Y emoción. y emoción, claro, constantemente, ¿no? Emoción. Pero sobre todo de cuestionamiento, desde el principio de los tiempos, cuando el hombre en las cavernas ponía su mano y se situaba la sombra, hasta el día de hoy, con el aparataje que se está utilizando para investigar, sigue el cuestionamiento. Lo interesante es que en esa época, que el hombre se podía sugestionar con su sombra, pues ahora hay máquinas que no se sugestionan y sacan resultados. Aldo, Eso es interesante. ¿me permites una Sí, cosa? por supuesto. Bueno, yo me he quedado con bastante mal cuerpo por el tema de no poder hacer esto, pero como esto es una sesión así bastante improvisada, me gustaría hacer algo sustitutivo un poco, porque he estado también pensando mientras estábamos hablando. Hablamos de la profundidad del silencio y de la profundidad de escuchar. Yo quisiera hacer un pequeño experimento que suelo hacer siempre cuando trabajo mucho con coros, ¿no? Os voy a pedir algo muy fácil, que es contar hasta 10. Es algo muy fácil. Pero tal y como estamos sentados, la idea es que cualquiera de nosotros puede contar hasta 10, cualquiera, Sí. cuando quiera. Hay total libertad. Solo hay una norma, que dos personas no pueden decir el número que toca al mismo tiempo. Lo explico. Por ejemplo, yo empiezo contando, podéis jugar también si queréis, ¿no? Yo empiezo contando 1 y cualquiera de vosotros puede decir 2 cuando quiera. Ah, ya. Pero bastante alto para que se Hasta 10. Hasta 10 si llegamos, Ah. que probablemente va a ser difícil que lleguemos. La idea es que nos planteemos en este mundo del misterio y en esta idea de la profundidad de cómo hacemos las cosas, porque en el fondo también tiene que ver con nuestras capacidades cerebrales y es esa frontera difusa, cómo escuchamos, cómo miramos las cosas. Voy a empezar a contar, empiezo yo, y cualquiera de vosotros puede decir 2, otra persona puede decir 3, otra persona puede decir 4. ¿Entendemos, no? Vale, empiezo. 1, 2, 3, 4. 5. ya está. Ya hemos dicho 5. Bueno, os garantizo que es muy difícil llegar hasta el 10. Es bastante ¿Por qué difícil. se solapa? ¿No? ¿Por qué? Vamos a probar otra vez. 1. 2. Suele pasar. Es curioso. Suele pasar mucho. Claro. Siempre que lo hago con los coros, la primera expectación genera que casi se llega al 10. La segunda implica ahora, porque cada vez más personas se van atreviendo. En el fondo Claro, esto es algo de sociología, claro. es algo de antropología, es algo de nuestra relación con lo que estamos. Pero os voy a pedir que añadamos una cosa. Vamos a cerrar todos los ojos. Cerramos los ojos, que a algunos os cuesta. Y ahora voy a empezar a contar. 1, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 10. Ha sido más fácil. fijaos. Más fácil. Fijaos cómo cambia. Ha habido unas pequeñas trampas, soy consciente, pero he dejado un poco... Me dedico a escuchar, entre otras cosas, pero he dejado un poco de Es espacio curioso. para que vosotros también generarais esa escucha diferente. Yo creo que lo que le pasa a Aldo es que tiene esta especie de forma de escuchar, pero súper amplificada, que es esa forma que tenemos de mirar las cosas. Entonces, bueno, era un pequeño experimento, yo ya me quedo más tranquilo, porque también os digo, hoy he venido un poco con la idea de que hoy no voy a invertir en tecnológicas porque mi micrófono no funciona, así que hoy es toda la vida es analógica y bueno, muchísimas gracias. Genial. Ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas. Empezamos por María, que tenía una. Sí, a ver, yo tengo, parte de mi familia son espiritistas, ¿no? Y entonces ellos, bueno, viven en el como es natural. Y en
particular tengo una que es una que ve y oye todo, y de niña ella siempre vivía en plan, oye, ese señor que tienes atrás, que dice que tal cosa, y bueno, los padres tuvieron que entrenarla para que no hiciera eso, pero la entrenaron de tal forma, ella ahora es una gran ejecutiva, presidente de una multinacional en Colombia, y ella a los espíritus les tiene oral. Ella los atiende de 8 a 10 en el altillo de su casa. Ay, me encanta. Claro, esto con el objetivo de no convertirse como en un servicio. No, pero lo que le pasa a Aldo, abre la puerta cuando quiere y la cierra cuando quiere. Entonces yo quería Sí, yo saber no si podría cómo lo vivir. manejar, ¿no? Esa cosa de ahora apago, ahora enciendo, Claro, ahora pero eso es veo, normal. o estoy viendo, pero lo digo. Claro. Pues mira, eso se consigue con la disciplina de que todo tiene que tener un momento y su tiempo. Claro, claro. Y una persona no puede estar con este tipo de situaciones, no puede estar las 24 horas del día porque lo que tiene que estar es a su vida diaria, si no sería un grave problema psicológico para la propia persona. Entonces, a lo largo de la vida vas creando, digamos, tus propias herramientas para saber en qué momento sí y en qué momento no. Y esto, como en mi caso, siempre digo que es un estado psicológico, yo sé en qué momentos puedo hacerlo bien y en qué momentos no. O sea, yo no podría hacerlo, por ejemplo, habiéndome tomado 6 cervezas, no podría ser si estoy con demasiada comida por un simple hecho, porque mi cuerpo, mi biología estaría torpe, no estaría lo que tiene que estar. El bombeo sanguíneo no sería el adecuado. Y lo importante es estar, digamos que la herramienta esté en buen funcionamiento cuando tiene que funcionar. Y sobre todo, esas franjas de tiempo que son divertidas, son necesarias. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de tu tiempo y dentro de tu tiempo tú tienes que saber hacerlo de la mejor manera. No puedes estar invadido por toda esa realidad todo el tiempo, porque sí sería indisciplina. Y hay gente que está todo el tiempo diciendo, si estoy cantando esto del otro tal, y sienten que eso es muy bonito, en realidad eso es pura indisciplina. Y además, ya por experiencia te diría que la gente que está todo el tiempo con todo esto, No funciona. No funciona bien. Sí. Después de lo que estáis hablando, el ocultamiento que existe, tanto individual, familiar, la sociedad, ¿alimenta el misterio o lo contamina? Vamos a ver, el que la gente te oculte cosas no altera para nada si existe una fenomenología real. Ahora, que para nosotros investigar cuál es la causa de ese fenómeno, pues sí, imagínate, si tú vas a una casa y, por ejemplo, existe que luego Aldo ve un fantasma, un personaje, una entidad allí, pero ellos no te han dicho que el abuelo se ha muerto hace poco o que han tenido un fallecimiento familiar hace poco, eso es lo que... Es decir, el hecho de que te lo oculten no va a modificar si el abuelo está allí o no, pero sí a la investigación nuestra, que no nos facilita, no agiliza el cuando llegas. Por eso siempre hacemos, ¿verdad?, una entrevista a la gente, siempre hacemos la investigación física primero, en la que se miden los campos, todo esto. Cuando eso ya parece ser normal, entonces ya entra en funcionamiento la investigación psíquica, que es la de Aldo. El hecho de que te oculten, por eso tenemos que hacer un protocolo de entrevista, como tú bien dices, antes de empezar o de iniciar la investigación, para saber qué terreno pisas. Es decir, si lo que te han explicado por correo electrónico o tal, sigue las mismas pautas. Luego, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Quiénes están presentes? Hay todo como un protocolo de preguntas que tienes que hacerles. Y luego ya la intuición y la experiencia, sientes inmediatamente cuando te están ocultando algo. Es la manera de contarte una cosa, es que cuando tú haces una pregunta no te la contestan directamente y evaden la pregunta y te contestan otra cosa, entonces ya sabes que ahí hay un problema. Entonces, con mucha paciencia, la psicología ya adquirida, pues vas rascando poquito a poco, con mucha delicadeza, con mucho cariño, con oye, sí, pero esto, y entonces al final terminan contándotelo. Hombre, si es muy gordo no, pero te lo insinúan. Ellos saben muy bien expresarse, pero eres tú, la labor es tuya. La intencionalidad de ellos es ocultarte todas esas cosas. Sí que sí, bueno, más o menos no sé si he contestado a
a lo que tú decías, no altera el fenómeno. Lo que altera es la investigación. Vamos, la puede dilatar en el tiempo porque no tenemos la suficiente información o la información auténtica y verídica, que es lo que necesitamos para poder trabajar. Y no sé si estarás de acuerdo, Sol, pero lo que también dilata muchas veces las investigaciones y las dificulta es lo que ha mencionado Luis Antonio, que estos temas están tan denostados, se ven como poco rigurosos, poco serios. Yo en la carrera he vivido el tema de estar estudiando y estar haciendo las prácticas en Milenio 3 y decir que yo no estaba haciendo unas prácticas serias. Ya, claro. ¿Pero por qué? Si estoy tocando una mesa de sonido, estoy haciendo contenido, o sea, no sé, no entiendo, ¿no? Ya, pero sabes, Carlos, que yo creo que eso, la experiencia ya te hace que pases ampliamente de todo eso. Es decir, yo siempre cuando cuento cosas que yo comprendo, que hay veces que contamos cosas un poco insólitas, yo lo comprendo. Entonces ya al principio yo decía, claro, y voy a contar esto y no me van a creer. Pero ya a mi edad digo, es que me da igual, yo voy a contar lo que vivimos, lo que hacemos, con toda la honestidad del mundo, con siempre la intencionalidad de ayudar. Que luego alguien que me está escuchando, pues supongo yo que habrá, que dirá, esta señora está del tanque, mira que las tonterías que está diciendo. Pues yo ya eso lo acepto, ¿sabes lo que digo? Sí. Ya no me esfuerzo en... Pero para los testigos, que tú has vivido eso, Ah, no, pero... ¿cómo se lo toman No, los testigos? pero yo te digo que la experiencia nuestra es que los testigos, cuando vamos a sus casas o a sus lugares, nos reciben muy bien, aceptan lo que nosotros, ¿verdad, Aldo?, les decimos, y hay un respeto. Nunca hemos tenido, vamos, yo no recuerdo que hayamos tenido Pero nunca. Yo iba más al terreno que hay veces que se callan por el que dirán. Ah, bueno, pero nosotros nos han dicho muchas veces de ir a una casa, subir las escaleras con todos los aparatos y decir, no se os ocurra venir, decir que venís a investigar, decir que venís a ver la casa porque está en venta. ¿Verdad, Aldo? Vamos. Te robo el micro. Un segundo. No, sí, cosas curiosísimas. Porque hay un detalle que es muy llamativo también. Mucha de el denostar tiene un sentido en cuanto se hace con determinadas bases y se opina, pero cuando el denostar se convierte en una crítica cargada de rabia o de furia, es muy curioso. Y sobre todo es muy curioso y gracioso cuando después esa gente que lo hace te dice, oye, ¿me puedes echar una manita, pero por favor no digas nada a nadie porque sí, tengo mi rol. Así no sabes. Bueno, Sí. lo que plantea Carlos a mí me parece importantísimo. El concepto de negatividad asociada al mundo del misterio, Sí. creo que es algo que las propias personas que trabajan del misterio en el sentido de que lo manejan como una realidad, también uno de los grandes objetivos es normalizar esta circunstancia. Y claro, ¿cómo se puede normalizar? Y aquí entro en un terreno curioso de análisis, ¿no? Y os haría también una pregunta en alto, ¿no? Porque el mundo del misterio siempre está tan asociado, vamos a decir, a fenómenos negativos o negativistas. O sea, haciendo un poco un alarde de incursión en el mundo del humor, ¿por qué no se aparece un fontanero para decir que se le quedó un grifo por arreglar, ¿no? Claro, esto es... Pero la cuestión es que hay dos tipos de usuarios, básicamente, del misterio. El que se queda anclado en que le interesa única y exclusivamente el misterio y no quiere avanzar ni retroceder, no quiere moverse de ahí, y todos los que, de alguna manera, entendemos que es una fenomenología y que yo, que soy el mayor escéptico del mundo, como tú planteabas, me acerco a estos términos en una manera en la que necesito que me aporten y me enriquezcan. Y si tengo algo que descubrir, ya lo descubriré. Y si no puedo ser yo, pues trataré de transmitir esa información. Pero esa normalización es la que, por desgracia, a veces se produce una especie de círculo, que el propio mundo está tirando hacia sí mismo, ¿no? Del misterio, ¿no? Hombre, pero es que todos sabemos que la divulgación de estos temas se ha hecho de una manera horrorosa y nefasta. Es decir, acordaros vosotros de, vamos, es que yo me acuerdo la bruja Lola, todos aquellos Sí, claro. personajes que salían en la televisión, en los medios de comunicación, que yo no digo que no fueran videntes, pero que se presentaban como verdaderos esperpentos, ¿sabes?, de aspecto. Aldo, cuéntales lo que nos pasaba cuando entramos en algunas casas, ¿eh? Es gracioso porque... Es muy gracioso. Pero sois normales. Es que y nos quedamos los cuatro así en la puerta con los cacharros, los baratos, y digo, ¿y qué pensabais? Pero ves la Y en el- información que han tenido previa
a las personas que nos movemos en este mundo Y del misterio. en el otro lado están los cazafantasmas. Bueno, sí, pero Claro, bueno, o pero sea, esos son esperpentos Claro, también, claro, pero quiero decir Fijaros, que... fijaros cómo Sí. todo lo que está diciendo Sol tiene sentido, porque y lo que decía Luis Antonio, ¿no? Y lo que decía Carlos, porque por ejemplo esta imagen es una inmersión fluídica de Josefa Torral, una señora que vivió en Cataluña, que no salió apenas de su pueblo, que se dedicaba a tejer, a hacer cosas en ganchillo, que pintaba bajo una supuesta influencia mediúnica. mediunidad. Y es curioso cómo todo esto también vuelve a esos símbolos y vuelve a todas estas cosas, ¿no? A los símbolos verbales que hemos usado en las preguntas. Y nos da tiempo para una pregunta más. Sí, ahí hay ese señor Bueno, que... había dos. yo- Bueno, primero vamos por ti, primero. Sí. Sí, llevo 10 meses escribiendo un libro a raíz de unos casos asombrosos que me surgieron en mi entorno. Sea muy afectivo y ha dejado de serlo. Luego me dio el placer de que solo he contestado algunas dudas. Me llamo Francisco, no sé si te acordarás, lo he captado también con Carlos. Y de las experiencias he visto que, por ejemplo, los moribundos, los 2 o 3 días antes de morir, se les suelen presentar familiares. Claro. Gente de mi entorno, porque, bueno, yo conozco casos, pero como hasta ahora toda la Yo sí, yo película, tengo una y familia. cuando ya es en tu entorno, cambia el significado. Ya de paso tú dices, en las experiencias cercanas a la muerte, gente que le dicen, no es tu momento. Tengo el caso, recojo el caso de un amigo mío de la infancia, que su mujer tiene un embarazo de riesgo y se le presentó el padre de él a la mujer para decirle que tranquila, que el embarazo iba a seguir adelante. Y tengo otro caso asombroso de la mejor amiga de mi hermana, que a su marido le dieron el número del gordo de la lotería de Navidad y se compraron un piso. Entonces, ¿está el futuro escrito? ¿Crees? No, Yo no lo creo. yo creo que no. No hay determinismo. Esa gente sabe lo que Creo- va a creo pasar, que que se va a morir No, el moribundo. pero eso es distinto, porque eso sería evidencia. Es decir, perdona, te voy a poner un ejemplo y así lo vais a comprender todos. La vida consiste en que si tú vas por un río en una barquita y hay meandros, es decir, hay revueltas en el río, tú no sabes lo que hay en la siguiente vuelta. Sin embargo, si tú te subes a un helicóptero, tú ves automáticamente presente, pasado y futuro. Eso es lo que hace la persona en estado alterado de conciencia, que puede ver acontecimientos presentes. Por eso hay la teoría del presente continuo, que te dice que es que tú vas caminando hacia los acontecimientos, fíjate. Es decir, no te los vas encontrando, sino que están ya preestablecidos. Yo no te puedo decir, pero yo no creo que los hechos estén predeterminados. Ahora, que tú puedas tener esa evidencia, como tenía Paloma, de cosas que habían pasado o cosas de que iban a pasar. Ella te decía que para tener efecto eran como 3 meses, que ella no te podía dar con seguridad su evidencia solamente con el margen de 3 meses, que luego ya ella no se fiaba incluso de su propia evidencia. Pero yo la he visto cosas asombrosas a Paloma de evidencia. Pero ella nunca tampoco ha reconocido que los hechos estuvieran predeterminados, perdona. No. Ahí es un terreno resbaloso realmente, porque hay gente que puede decir eso que dices tú, que la evidencia es nada más que ver los hechos que están ahí ya y que te van a venir, pero yo no creo en el determinismo o predeterminación de cosas. Tú siempre puedes cambiar cosas en tu vida. Y que yo creo que también lo que hemos estado hablando, yo creo que toda la charla que llevamos aquí, uno de los nexos de unión que yo he sacado como conclusión es la psicología. Yo creo que depende de cómo te afecte a ti, de cómo te lo tomes. Y voy a poner otro ejemplo muy claro. A mí en una ocasión, en una investigación, un sensitivo que no conocía tampoco de nada, se permitió el lujo, que es algo que a mí me molesta enormemente, que es que te den algo cuando tú no lo pides. Lo tengo que decir abiertamente. Sí. Y por eso me he fiado muchísimo, ¿no? Y de poder experimentar y jugar con Paloma, con porque Aldo, no era porque así. son respetuosas, Claro. personas respetuosas. Y este sensitivo, sin yo pedirle nada a cambio, vamos, nada a cambio no, que no lo pedí, me soltó una serie de cosas que luego pasaron. Y sí, puedo decir, ostras, estaba el futuro escrito, tal. Yo creo que también es como, en ese momento yo estaba empezando y cómo te lo llevas a tu terreno personal y el cómo empiezas a reflexionar, el cómo... A mí me afectó muchísimo. Yo terminé esa noche llorando y llamándome a la que era por entonces mi novia, con un agobio tremendo, un miedo, una sensación de pavor de salir huyendo de ahí.
Pero yo creo que estoy muy de acuerdo. Yo siempre he pensado que el futuro lo escribe cada persona y en función de cómo te sientas en ese momento, de cómo los deseos, las proyecciones, los sueños que tú tengas, y que sí, que puede venir una persona que te marque y que te diga de una manera, de tal forma, que te metas en ese embrollo y no salgas de ahí. Bueno, hay una comunicación, perdonad, que siempre dice que hay un momento para vivir y para nacer y un momento para morir. Y en las comunicaciones que yo te acuerdas que recopilé, había una comunicación que te decía eso, que lo único que estaba, digamos, fijado en tu vida era el momento del nacimiento y el momento de tu muerte. Es decir, que todos morimos en el día que nos tenemos que ya hemos terminado lo que tengamos que hacer aquí y nos vamos. Pero no te hablaba para nada de los distintos acontecimientos a lo largo de tu vida como predestinación. ¿Sabes? No lo sé. Todo esto hay que dejarlo con el misterio. Tenemos el misterio. Bueno, ahora nos lo preguntas. Ahora nos lo preguntas. Que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis abierto bien los ojos a todo esto, que ha sido un gesto de comunicación y de reclutamiento. Y quería acabar, como hemos empezado, con algo que es importante. Roberto Juarros es un poeta muy importante que también sabe del reclutamiento, que también sabe de ese otro lado, y que tiene un poema que también sirve para cerrar todo este círculo, para cerrar esta especie de acto de comunión que hemos tenido. Dice: me están dictando cosas, pero no desde otro mundo u otros seres, sino más humildemente desde adentro. Pero ¿quién está adentro, además de estar yo? O tal vez no estoy yo y he dejado mi lugar para que otro me dicte. Si esto es así, no importa que el dictado no lo comprenda nadie. No importa ni siquiera que lo comprenda yo. Ser no es comprender. Probablemente ser sea sentir. Así que os agradecemos mucho que hayáis estado aquí con nosotros. Esperamos que todo sea lo que sea. Gracias.